Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Vero. 8:46. Hoy hay comparecencia en el caso Encuentro en la Asamblea Nacional. Ha sido citado el presidente de la República, entre otros, ahora expulsionarios. El ministro de Gobierno ha dicho que el presidente no va a ir. Y ahora mismo hay nuevas denuncias en el caso llamado Encuentro por la Fiscalía Nacional. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, está con nosotros y lo que se está diciendo en este momento en la posta es grave. Buen día, Milton, buen día, Brito, y a la audiencia. Sí, es muy grave y es de larga data. Por eso yo pediría a los investigadores y a los periodistas y a los que manejan estos temas presentar las historias completas. La presencia de la mafia albanesa en el Ecuador está marcada desde el año 2010. Su líder, Dritan, quien es el centro de las operaciones mafiosas, llegó al país el año 2010. Los vínculos con el señor Cherres son justamente desde esa fecha aproximadamente. Dritan estuvo detenido, sentenciado a 13 años, y tiene que investigarse toda una red de jueces y fiscales que actuaron en torno a este grave caso para otorgarle la prelibertad. Él fue beneficiado con prelibertad. Es un caso muy grave porque involucra uno de los mayores esquemas de tráfico de estupefacientes a Europa, a los puertos principales como Amberes, Hamburgo y otros. Un tema que está investigado por la policía británica, por la policía de Ecuador y también por la DEA. Esto es lo que también nosotros nos encontramos investigando, y al menos en mi informe, que saldrá en los próximos días, podremos encontrar los vínculos que hemos descubierto entre Rubén Cherres Fagioni y la mafia albanesa. Ahora, usted dice que se cuenten las historias completas. ¿Qué nos está contando completo? ¿O por qué nos está contando completo? Porque ¿O quién no está contando completo? la comisión multipartidista creada en la Asamblea marcó un horizonte y marcó un tiempo de investigación. Ellos están investigando desde el 2011 para acá, pero no quieren poner un poco más de retro y empezar. Un añito más. Solo un añito más. ¿Por qué no quieren poner un poco? Porque se va a descubrir que la presencia de este grupo criminal, liderado por Dritan, arranca el año 2010 y que una serie de empresas construidas, creadas por Cherres en sociedad con Dritan, incluso han accedido a contratos en el sector público desde muchos años atrás. Y yo por eso he sido crítico con esta comisión multipartidista, que lo que pretenden es utilizar estos elementos que son muy graves con un clarísimo direccionamiento político. Aquí tienen que caer todas las piezas, las grandes, no solo los peones, tienen que caer los alfiles, las reinas y los reyes. ¿Cuáles son las reinas y los reyes? Todos los que han protegido desde el poder, del poder actual, del anterior y del anterior, a estos grupos criminales. Estamos hablando de la presencia de estructuras de crimen organizado, de narcotráfico a nivel transnacional, como es este caso que Cristian Zurita publicó anoche. Sí. Sí. ¿Cuánto le afecta esto al gobierno? En medio de todas las denuncias del caso Encuentro, el allanamiento del viernes por el caso Petroecuador, hasta dónde llega esto dentro del gobierno? Afecta no solo a este gobierno, afecta a todo el Estado que está podrido. Todas las instituciones están podridas. No digo que todos los funcionarios, sino quienes han manejado la institucionalidad de este país está corrompida. Reitero, yo le exijo al periodismo y le exijo a la institucionalidad que queda, a esa partecita buena que aún queda en pie,
que presentemos las historias completas. Nosotros estamos en un trabajo serio, yo estoy... Pero ¿quién no está? Hay una parte, la parte política usted determina que en la Comisión de Fiscalización no se quiso investigar desde 2010-2011. Ahí hay en algo la comisión, incompleto. esta comisión multipartidista. ¿El periodismo lo está contando de manera incompleta? El periodismo está haciendo lo suyo temporalmente. Ahora yo no voy a entrar a cuestionar los formatos periodísticos que Sí. cada uno utiliza. A lo mejor lo que utiliza un medio es lo moderno, lo rápido. Yo al menos soy de parte del periodismo clásico, de que hay que investigar todo y generar una alta documentación y contrastar la información. Pero lo que se está revelando consta ya en una ayuda a memoria que yo puse en manos de la Embajada Americana hace aproximadamente 3, 4 meses y entregué a varios colegas y también al señor Buscán. ¿Y por qué no se sabe esto? No se supo eso hace, El señor Buscán que no se mencionó, sabe ahora. el señor Buscán mencionó, y yo he mencionado también, de los vínculos de Rubén Chérez Fagioni, que es un conocido narcotraficante, ¿sí? Todo procesado penalmente y sentenciado, y sus vínculos con una estructura societal. Y metió sus manos en el gobierno de Guillermo Lazo, Es lo que tenemos que investigar. pero las evidencias apuntarían a que sí, a que está involucrado por lo menos el cuñado del presidente. Al menos de que el cuñado del presidente sabía, sí. Pero el cuñado del presidente no es funcionario del gobierno. Exactamente. Eso es lo que uno tiene que investigar, lo que falta por investigar. Yo estoy investigando una serie de contratos en el sector público. 165 con irregularidades en las empresas públicas, dijo el Contralor en su comparecencia del día La jueves. existencia de empresas de fachada creadas por Dritan, justo tengo aquí, son decenas de empresas creadas por Dritan y Chérez Fagioni. Tenemos que identificar cuál fue el rol y la operación de estas compañías creadas, si sirvieron para lavar dinero o tenían contratos en el sector público, aunque la pista apunta hacia allá, que el interés de controlar las empresas públicas está orientado a lavar el dinero del narcotráfico. O sea, esto es colosal. Gravísimo. Esto es colosal. Ahora, estas prácticas, Fernando, nos hablan de un narcoestado que se instaló desde hace muchos años. Por supuesto, eso es lo que hay que contar. Esa es la historia que hay que contar. Aquella expresión que nos dolió cuando fue publicada por el ciudadano que ya no está con nosotros, Francisco Huerta, hace más de 10 años, más de una década, no es que se pintaba un horizonte posible, sino que ya estábamos viviendo esa realidad, un narcoestado. Y hoy podemos decirle con letras mayúsculas, Ecuador está tomado por el narcotráfico, por los carteles albaneses, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y ejércitos privados que someten a la sociedad. Y me duele mucho más que frente a esta brutal realidad se pretenda torcer la voluntad ciudadana, que al menos con la pregunta 1 de la consulta popular nos daba la posibilidad como Estado y como sociedad de enfrentar al crimen organizado a nivel internacional, extraditando a los mafiosos que hoy nos ponen de rodillas. Fernando, el día lunes, luego de las elecciones del 6 de febrero, en la Asamblea hubo una reacción furibunda contra el presidente. Desde el correísmo hasta usted, exigiéndole al presidente que se vaya, que adelante las elecciones y en su caso, muerte cruzada. Le escuché después en esa misma semana con Anderson Boscan diciendo, no es la primera vez que pido que el presidente haga la muerte cruzada. ¿Por qué debería el presidente hacer la muerte cruzada? Porque cualquier político que llegue al poder y se encuentre con un ejecutivo en harapos, con una asamblea dispuesta a, a enormes sacrificios para impedir que el gobierno haga su trabajo, lo que le faculta la misma constitución creada en el 2008 es eso, la posibilidad de defenderse como ejecutivo, disolver la Asamblea Nacional, tener un tiempo de 6 meses para convocar elecciones y virar la tortilla, sí, en términos muy Virar la radicales. tortilla significa que van a regresar
que el Ejecutivo pueda, en este caso yo le planteé al presidente Lasso hace más de un año. ¿Sí? Primero, el presidente no cumplió la palabra. Tenía que convocar a consulta popular. Esta consulta, que fue realizada hace un año, 8 meses, debió haberse convocado los primeros 100 días. Se perdió una consulta de una manera tonta. Porque se dejó convencer de un grupo de asesores que le pintaron un camino diferente. ¿Por qué? Porque el presidente pensó que era fácil pactar con sus verdugos, con sus enemigos. Ese fue un error gravísimo de niños, con respeto a los niños que son lindos, de gente con un enorme infantilismo político, para ser más preciso, que pensaron que el correísmo iba a tener un lado bueno, un lado amable, un lado ético y pactar en función de aprobar grandes leyes. Eso se ha probado que no es así. Ellos conspiraron. Entonces, y luego también le dije, presidente, es hora de la muerte cruzada. Es más, yo estuve en Palacio cuando el gobierno firmó y tenía decidida la muerte cruzada. Yo estuve ese día en Palacio. ¿Por qué no lo hacen? Porque este grupito que maneja como bandera el infantilismo político y pensaban o tienen vínculos con otros actores políticos, le convencieron de que no se haga. Y ahora ya no hay ese grupito, pero ese es el grupito que ya no hay. Al parecer ya no hay, no sé si queda alguien más. Pero entonces, el presidente, ¿qué dice sobre la muerte cruzada? Porque, a ver, una cosa es saber que el presidente, si se lanza, no va a ganar. Si pierde la extradición, creo que... Obviamente no va a ganar. Claro, sí. Es que la muerte cruzada no puede ser entendida como un instrumento para salvar al presidente, sino para salvar al país. Pero ese es un instrumento en este momento, Fernando, y creo que usted lo sabe, para adelantar el regreso del correísmo, porque con los resultados electorales del 2019, de estas elecciones, el correísmo va a ganar la mayoría de la Asamblea y va a poner presidente de la República. ¿A quién? A cualquiera. Todavía estamos haciendo una lectura muy equivocada. ¿Usted cree que no gana el correísmo? El correísmo ha sacado el 28% de votación. 39% en Guayaquil. En Guayaquil ganan por la dispersión de la oposición. Como dice un ex colega asambleísta, los socialcristianos le ganaron a los socialcristianos. Sí, los socialcristianos perdieron con ellos. El correísmo no ha sacado ni más ni menos que lo que tenía. Así es que no nos asustemos, tranquilo, Milton. No. El problema no es del correísmo, el problema es de los otros. Pero usted sabe que el correísmo tiene asegurado su puesto en la segunda vuelta, por lo menos. Siempre será así. Y esto hay que reconocerlo. ¿Quién es? ¿Usted va a ser? Pueden ser varios. Porque usted ya dio una pista. Yo he dicho y me ratifico en eso, que si un ser humano, cualquiera, hombre, mujer, quien quiera, si alguien le dice, tú quisieras ayudar a este país, a salvar este país, yo creo que ningún ciudadano de bien va a decir que no. Pero se empieza a decantar la respuesta cuando le dicen, quisiera ser presidente de este país. Quisiera enarbolar un acuerdo de los otros, de la diversidad política y social de este país, que no es parte de ese 28%, ¿sí? Ese 28% del correísmo es menos del 30% que cobraban en sobornos, así es que no se sientan poderosos, hay que leer bien. Usted sabe que la votación de Pavel Muñoz y de Jorge Yunda es del 50%. Hay un 50% yo no de otro lado así. que no se pone de acuerdo nunca en nada, y ellos van a hacer. Yo no sumo así. Yo sumo por la tendencia que hay en este país de no volver al pasado, de no coexistir con un sistema de terror que se somete al narcotráfico, de la gente que le dijo sí. Mire, la gente que le dijo sí son más de 3 millones y con trampa, porque de lo que sí estoy seguro es de que se vulneraron y se quebraron los resultados finales. ¿Cree que hubo fraude? No quiero llegar al tema del fraude porque yo soy responsable cuando tengamos evidencia mayor, pero ya hay evidencia que está siendo investigada de que se habría manipulado, al menos en el tema del referéndum. Y quiero decir esto, para que el país vea lo que ha pasado. Yo tengo conocimiento de que desde la presidencia de la República, 3 días antes, no tengo el nombre, pero tengo la versión de varios gobernadores. 3 días antes de las elecciones, se dispuso desde la presidencia de la República que se suspenda el control electoral al referéndum. ¿Y quién fue el que dio la orden? Desde la presidencia de la República. Esto es gravísimo lo que estoy diciendo. Pero ya no está el que dio la orden, el que supuestamente dio la orden. Creo que ya no está. Dejó de ser ministro. Pero esto es muy grave. Esto es muy grave. No voy a ser infidente, no voy a decir el nombre de la legisladora, pero un legislador de Creo le dijo antier, ¿sí?, que ellos nunca estaban de acuerdo con la consulta popular. O sea, un auto boicot. Esto es imperdonable. Auto boicot.
al menos un sector del gobierno del presidente Lasso no quería la consulta popular. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo de la forma más responsable y el presidente tiene que dar la cara al país. ¿Por qué no hicieron control electoral si lo único que tenían en juego el domingo 5 de febrero era la consulta popular, era la extradición, era la reducción de asambleístas, era quitarle al Consejo de Participación Ciudadana las facultades para elegir autoridades de control? El 49%, amigos que me escuchan, el 49% de ciudadanos votó nulo en la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le está diciendo el país? Que esa institución no sirve para nada, que está deslegitimada. La persona que saca el mayor registro de votos para el Consejo de Participación Ciudadana tiene el 14%, de menos del 50%, y el segundo tiene el 7% y el tercero tiene el 3%. 4 ciudadanos sin ninguna legitimidad van a poner autoridades de control. Este país está quebrado, este país está hundido. ¿Y sabe qué es lo peor, asambleísta? Que el gobierno no está dispuesto a pelear Nada. por esos votos que están en entredicho. Que sea la justicia la que decida. ¿Y por qué no le mandan a los de Creo que ahora andan desocupados porque no ganaron nada y a los de Avanza que se inscribieron para hacer campaña por el sí, hacer por lo menos a estar parados viendo que se recuenten Le esas estoy actas? diciendo que los legisladores de Creo van a tener que dar la cara el día de hoy y decirle, ustedes, usted, Berito y Milton y ecuatorianos, ¿han escuchado a algún legislador de Creo levantar su voz para defender la consulta popular? Ninguno. Yo sí defiendo aquí públicamente a más de 3 millones de ciudadanos, el 50%, sin contar con el presunto fraude, que están en contra del narcotráfico, en contra de la violencia, en contra del crimen organizado, en contra del fraude de esa Asamblea Nacional. Yo estoy con esa gente. Y aunque hayan hecho fraude y quebrado la voluntad ciudadana en las papeletas, el 75% de ecuatorianos quiere la extradición y sin duda estará conmigo este rato. Yo respondo por esa gente. Este país está tomado por el narcotráfico. ¿O vamos a ser tan cobardes para dejar esta tarea a nuestros hijos? Yo lo voy a encarar y lo digo aquí públicamente. ¿Algo más? No, ¿Qué veamos más se qué. puede Yo le voy a decir? preguntar, ¿desde dónde la va a encarar? ¿Desde la presidencia de la República? Desde donde sea. Yo, mis mayores batallas las he ganado en la clandestinidad. Desde la clandestinidad escribí mis mejores reportajes por los que les tengo presos, prófugos, escondidos en diáspora eterna. Yo ya les vencí, yo no les tengo miedo. Yo jugué con la muerte, caminé por el filo de la navaja, vi a mi familia perseguida. Yo ya vencí sobre la mafia y lo voy a hacer de nuevo.